Saludos cordiales, queridos doctoras y doctores. Les habla el doctor Jorge Eliezer Mantilla Mijares. Continuamos con el módulo número 3 del postdoctorado en Fronteras Latinoamericanas y Caribeñas, una visión compartida. Nos corresponde en este caso el tercer módulo, concepto de seguridad y defensa y su aplicación a los nuevos actores internacionales y transnacionales. En el video anterior estuvimos intentando conceptualizar lo que es seguridad y defensa, llegando a una conclusión de muchos autores a nivel teórico. Establecen que el establecer realmente lo que significa seguridad y defensa, y más aún con relación a los estados, es una tarea un poco dificultosa, ya que cada quien le da su implicación, su conceptualización de acuerdo a cada uno de sus intereses. Visualizamos que los estados tienen su propia concepción, inclusive a partir y a raíz de su proceso y evolución histórica, inclusive ontológica, ya que en el caso de Venezuela nuestra seguridad y defensa viene más que todo a raíz, bajo el concepto de nuestra defensa y la liberación de los pueblos. Cosa distinta, otros países que su concepto de seguridad va implicando, va incidiendo inclusive en la seguridad y defensa de otros estados, de otras naciones. En el caso de Estados Unidos, con el concepto de su seguridad nacional, como lo conversamos en el video anterior. En este caso, en el concepto de seguridad, viene dividido de manera general en 4 elementos, a saber, como son la seguridad objetiva, la subjetiva, la estática y la dinámica. De manera general, por supuesto, la objetiva es aquella en donde se logra el estado de seguridad, o mejor dicho, la ausencia de elementos que afecten a la seguridad y el buen desarrollo tanto individual como colectivo. La subjetiva es la ausencia o el sentimiento, de lo que es la seguridad. Muy distinto es una persona que viva en una urbanización donde tenga abiertas las puertas, donde sea una seguridad colectiva de la localidad sin ningún tipo de riesgo, y otra en donde la persona se sienta insegura porque se siente alrededor rodeado de vecinos que le pueden hacer daño, y coloca rejas. Ya colocando sus rejas, su sistema de seguridad, ella se siente segura. Entonces la seguridad subjetiva viene más que todo de las percepciones, eso a nivel individual, pero consideremos a nivel internacional. Luego la estática es cuando ya lógicamente se logra y se mantiene ese estatus de seguridad ya alcanzada. Pero para ello hay que activar muchos mecanismos políticos, económicos, sociales, militares, en caso de los estados, en la búsqueda de ese sentimiento o de esa percepción y de manera objetiva de esa seguridad. En esa prosecución de la seguridad tenemos la seguridad o el cuarto elemento, que es el dinámico. Ahora bien, ese es en el estado individual, la percepción individual o el sentimiento individual, tanto objetivo, dinámico, estático o subjetivo del individuo. Pero ¿qué pasa con los estados? En el caso de los estados, la definición en sí de la seguridad y defensa, como les dije anteriormente en el video anterior, hablamos de Chile, Argentina y Venezuela, hicimos algunas definiciones, algunas diferencias en cuanto a tanto la seguridad y de defensa de cada uno de ellos viene referida de acuerdo a su estatuto, a su constitución nacional. En el caso para conceptualizar un poco más con relación a la seguridad, vamos a hablar de una definición tomada del informe de la ONU de 1985, simple comentario, donde define como una condición en la que los estados o los individuos consideran que están expuestos en aquella medida al peligro de un ataque militar, a las penurias económicas, a la presión política o a la injusticia social. Informe de la ONU de 1985, página 11. Más adelante dicen: se entiende también como una condición en la que los estados se sienten libres de presiones de naturaleza militar, económica o política. Es importante hacer énfasis en que estos elementos de seguridad para los estados, cuando tiene un estado el poderío económico, militar, político, en el caso de Estados Unidos, su seguridad y defensa va a marcar y va a imponerse sobre la seguridad y defensa de los demás estados. No siempre siendo así,
no siempre es así. En el caso de China, por ejemplo, China no impone a ningún estado su modelo de seguridad y defensa o su modelo económico mundial o cultural. Pero en el caso de Estados Unidos, como es el vecino que tenemos en este espacio latinoamericano y caribeño, va a implicar lo que es la seguridad sobre los países y la defensa, por supuesto. Ahora, en este tema de los actores internacionales, cuando hablamos de un actor, tenemos que entender en el caso de actores aquel que actúa o que incide en un elemento, un medio. Según las relaciones internacionales, basadas en las teorías conductistas y funcionalistas, los actores en este caso son los estados, quienes tienen voz y votos dentro de la comunidad internacional. Ahora, los estados, como hablamos en el video anterior, tienen sus políticas internas, externas, dominan su población, tienen la obligación de dar beneficio y dar perpetuidad a sus gobernados, a sus hombres y mujeres dentro de su territorio. Pero si estos estados no tienen seguridad interna o no tienen la capacidad de mantener su seguridad interna, hablando de seguridad, ¿cómo pueden estar dentro del concierto de naciones como elementos también que dan o que benefician a su entorno en manera de seguridad? En este caso, los estados, como actores del concierto internacional, como actores internacionales, tienen una importante incidencia dentro de los conflictos que se pueden llevar en la región. Porque si bien es cierto que para la defensa se supone que se defienden de otros actores internacionales y utilizan la fuerza militar para ello, también es cierto que existen elementos importantes que no son necesariamente, que implican necesariamente a estos actores internacionales o transnacionales. Porque el problema de la migración, como hablamos anteriormente, es un problema que no necesariamente tienen que ver los actores internacionales. A que tienen incidencia para que esa migración suceda, sí, es posible. Los problemas ambientales también no tienen una implicancia con los actores internacionales. Pudiera tenerse las consecuencias de ellas, pero abiertamente los actores internacionales o transnacionales en estos casos no tienen implicancia. Pero las políticas que emplean los estados para preservarse, para su defensa, sí tienen que visualizar estos elementos que tienen, por supuesto, que son aristas que no son manejables abiertamente. Son aristas que se presentan y que se mantienen y se mantendrán a través del tiempo. La carencia de agua potable, las futuras guerras por el agua, por la economía. Las implicaciones en otros continentes también afectan abiertamente o de manera directa o indirecta a estos estados latinoamericanos y caribeños. La falta de energía, en el caso de Europa, para la calefacción que se acerca el invierno, es una afectación también para nuestros países latinoamericanos y caribeños. Porque si hay una escasez de producción de energía, en el caso de Europa, ¿de dónde van a sacar esa energía? De estos países, de esta periferia, de este lado del continente. Eso de una manera u otra también nos va a afectar positiva, no va a incidir positivo o negativamente, pero va a incidir. De manera que ningún estado está totalmente aislado. Todos estamos implicados o imbricados dentro de las políticas, inclusive las políticas económicas, sociales, militares, en cuanto a su seguridad y defensa de otras naciones. Los problemas fronterizos que tienen los estados también va a incidir muy mayoritariamente en el relacionamiento de estos actores internacionales. Para ello, existen elementos dentro del derecho internacional público que se ocupa de estos conflictos, pero ese es un tema que vamos a hablar en el próximo video. Sin embargo, considerando que cada uno de los estados, de manera general, desde el punto de vista westphaliano, tiene su relacionamiento individual y no tiene una supraorganismo que vaya a incidir directamente sobre los estados, son ellos, los estados, cada uno, en el caso de Latinoamérica y Caribe, quienes tienen sus políticas de relacionamiento en concierto de naciones, que es relacionamiento internacional.
Sin embargo, este relacionamiento internacional, como actores en fin de una comunidad internacional, se tiene que considerar que en cuanto y tanto a su seguridad y defensa, es importante la visualización de los organismos internacionales donde estos elementos, estos estados se mantengan inscritos. Llámese ONU, llámese OEA, llámese otros instancias internacionales, de la cual nos vamos a encargar en el siguiente video. Mientras tanto, cada uno de los estados en los que vamos a trabajar deben considerar su estamento jurídico y que los relaciona dentro como actores en sí, individuales y colectivos. Cada uno de ellos tiene sus especificidades y su conceptualización de seguridad y defensa, que sería un trabajo muy interesante poder extraer los elementos congruentes y los que los diferencian en cuanto al estamento jurídico de cada uno de ellos. Bueno, muchas gracias. Por aquí, doctor Jorge Eliezer Mantilla Mijares.